entre las funciones del CEPLAN, se establece como una primera gran tarea la de formular el Plan Nacional de Desarrollo. Este Plan Nacional de Desarrollo es el único plan que tiene encargado hacer el CEPLAN. Y para todos los demás, la metodología. Y todo lo demás, cada quien hace su plan. No es que desde Lima, desde el ente rector, se hacen los planes y regiones cúmplase, o provincias cúmplase, sino que cada región, cada provincia, cada distrito hace su plan de acuerdo a la metodología que se establece y articulados todos a ese objetivo nacional. O sea, no es que cada distrito lo puede hacer su plan independientemente de lo que diga la provincia o la región. No, todos tenemos como equipo un mismo norte. Todos formamos parte de un equipo y tenemos nuestro arco y el arco está al otro lado, no está, ¿no? Y cada quien tiene un rol, tiene un aporte que hacer a ese horizonte. Y si queremos discutir si estamos de acuerdo o no con esos objetivos, partimos de lo que es la concepción de desarrollo. Y más que la concepción de desarrollo, si se quiere en términos legales, partimos en los que establece la Constitución Política del país. ¿Qué es lo que establece la Constitución Política del país? ¿Cómo arranca? ¿Cómo empieza? ¿Qué es lo que dice al inicio? La persona humana es el fin supremo de la sociedad y por tanto es la razón de ser del Estado. Ahora, podemos discutir si estamos o no de acuerdo con que la persona sea el fin supremo o no del Estado. Creo que eso no entra en discusión. El asunto es cómo, ¿no? Bien, vamos a hablar del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Cuando ahí vemos esos colores, lo que se quiere reflejar es que no somos una raza uniforme, ¿no? Somos una raza chola, que es mezcla de todas las razas, y esto es lo que caracteriza al país. El Perú, hacia el 2021, se ha planteado una serie de retos, ¿no? Como que ingresar a un país, a un club de la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, un club de países desarrollados y no desarrollados, que tienen un objetivo común, el crecimiento sostenible. Bien, y cuando hablamos de crecimiento sostenible, hablamos de economía, de sociedad, hablamos de ambiente, hablamos de todos aquellos aspectos que ayuden al crecimiento y al desarrollo de las personas. Hablamos de como objetivo una meta de crecimiento de 30 años, a un promedio del 6% ininterrumpido. ¿Y esto por qué? ¿A quién se le ocurrió 30 años? Porque cuando hablamos del desarrollo de los países desarrollados, no lograron desarrollarse en 5 o 10 años. Por decir, los países de Europa, Alemania, Francia, después de la Segunda Guerra Mundial, decíamos en antes, ¿de dónde empezaron? De cero, ¿no? ¿Y cuándo es que más o menos ya logran pararse? 70, 80, en los 80 están ya más o menos parados y la crisis del petróleo. ¿Bien? Ya, de ahí para adelante ya son países desarrollados. Corea, China no es que de un momento a otro, no, tampoco, sus planes quinquenales, ¿no? Planifica su desarrollo y al cabo de más o menos 25 o 30 años logra su desarrollo. Y así, y todos esos países que han logrado desarrollarse en promedio crecieron a una tasa del 6-7% anual, ¿no? Durante periodos largos. Entonces, en el caso del Perú, lo que se plantea es eso. Tendremos baches, tendremos periodos así de baja, pero también tendremos años, como hemos tenido, de mayor crecimiento, por encima del 6. Hemos tenido 7, 9, ¿no? Casi 10. Pero también habrá años de baja. Y a diferencia de periodos anteriores, ¿no? Lo que pintamos canas, las pintamos de negro porque no se ven las canas, ¿no? Sabemos que en los años 80, 90, ¿cómo era la economía? Crecíamos 2, caíamos 3, crecíamos 5, caíamos 8, crecíamos así, en zigzag, ¿no? O crecíamos 1, 2, 3, crecimos 3, ¿no? Y después, boom, caemos 5. Durante esos años tuvimos esa
Pero a partir ya de fines de el segundo quinquenio de los 90, empezamos a crecer. Y ahorita, después de haber estado creciendo tantos años, pucha, qué cólera, vamos a crecer solamente 3%. Señores, hemos crecido 3%, 4%, ¿no? Antes era así, ahora es así. Y tanto es así que los estudios, digamos, de los economistas, cuando hablan del Perú, dicen que al año 2030, 35, el Perú seguirá creciendo, así se cruce de brazos. Claro, siempre y cuando no se ponga a reventar todo, el Perú seguirá creciendo a una tasa del 3, por lo menos del 3-4%. Lean a Bruno Seminario, por ejemplo, de la Universidad del Pacífico, que es uno de los historiadores económicos del país que estudia la economía del país de los años 1550 hasta la fecha, con mayor énfasis, con mayor detalle, del año 1700 hasta la fecha, de cómo ha sido el crecimiento del Perú, cómo ha sido la evolución económica del Perú. Entonces, tenemos ese panorama de que todavía tendremos las vacas gordas hasta el año 2030-35. Las inversiones, por ejemplo, las Bambas, no son inversiones para 1 año, 2 años, ¿no? Recién está arrancando. Hay otras inversiones fuertes que se vienen haciendo, no para 1 año, 2 años, sino para, o sea, son cosas concretas que ya están en marcha. No es cosa de que si es que hacemos esto, vamos a crecer. No, vamos a seguir creciendo. El asunto es cuánto. Y mientras más empujemos para arriba, más pronto llegaremos a lograr esa meta de país desarrollado. Y así, educación, ¿no? Educación básica superior, de calidad, educación en términos de salud, en términos de la Alianza del Pacífico, el Perú como un principal corredor, tenemos la interoceánica, tenemos el transpacífico, tenemos el interés de la mayor potencia de Sudamérica, Brasil, de salir al Pacífico, y el Perú tiene una posición estratégica, igual de Bolivia, igual de Colombia, incluso porque el puerto, digamos los puertos peruanos, cuando hablamos de Salaberry, hablamos de Callao y también hablamos de, en algunos casos dicen Marcona o Hilo, tienen una mejor posición frente al, digamos, al otro lado del mar, ¿no? Respecto de los puertos de Santiago, Chile, incluso los puertos de Colombia. ¿Bien? Entonces hay ese interés. Y así hay una serie de metas que se plantean, como decía, formar parte de los países de la OCDE. ¿Y cuáles son las metas? Un per cápita de $14.000, ¿no? Cuando en el resto de países en América están alrededor de 10, 12.000. Un índice de desarrollo humano de un país de alto desarrollo, actualmente estamos como un país de mediano desarrollo, extrema pobreza eliminada al 3%, que es lo que, digamos, no, lo que se considera ya como eliminado, una duplicación de la clase consumidora. ¿Qué quiere decir la clase consumidora? Para que ser una clase consumidora, para ser consumidor, hay que tener ingresos. Para tener ingresos hay que tener trabajo, ¿no? Y para poder comprar, no solamente debo satisfacer mis necesidades básicas, sino también poder comprar otras cosas. ¿Bien? Y cuando hablamos de una mayor clase, digamos, un incremento, duplicación de la clase consumidora, que esto no representa una oportunidad a la producción, a los productores, que podemos producir más porque va a haber gente con mayor poder adquisitivo, gente que pueda comprar eso que produzcamos. Y así, una serie de metas planteadas al 2021, entramos a un mayor detalle, estos son los retos, las estrategias que debemos asumir, y hablamos del plan. Entonces, ese enfoque, esa idea, como dice, ¿no? Si no planificas, y planificar en función de los objetivos y las prioridades, y no solamente planificar de cómo ejecuto desde lo que yo conozco, sino también cómo rescato y hago que ese Estado llegue a la población, pero no cambiando su vida. El 60% de las madres gestantes dar, ¿no?, a luz en sus domicilios, ¿no?, con todos los riesgos que ello implica, ¿no?, a un parto asistido, como dice, no solamente por los profesionales, sino también por su propio partero, reconociendo sus costumbres. ¿Bien? Y respecto del manejo de los proyectos, de que si tengo en mi comunidad, en mi distrito, varias comunidades con problemáticas iguales, no voy a estar haciendo un proyecto para cada uno. ¿Bien?
Y en la articulación que venimos estableciendo con el Ministerio de Economía, ¿no? El Ministerio de Economía, entre evaluar un proyecto y evaluar, como dice, un conglomerado, un conjunto, también le es más eficiente, más conveniente. Ya no evalúa 50, 500 proyectos, evalúa 2, 3 proyectos. Y no es que tenga que hacer, sino solamente el mismo proyecto, ¿no? Considerando toda esa problemática. Volvemos al tema. A ver, decíamos que el CEPLAN hizo el Plan Nacional, se aprobó en el año 2011, con el acuerdo del Consejo Nacional y también en ese entonces con el Pleno del Consejo de Ministros. Hubo cambio de gobierno, se mantuvo el plan. Pero, les comentaba antes, ¿cómo se crea el CEPLAN? El CEPLAN se crea, ¿no?, en el año 2008 por mandato, por recomendación, sugerencia, insinuación de Estados Unidos, como con un requisito para firmar un tratado de libre comercio, porque hasta entonces el Perú todavía sería con la mancha de país no elegible, de país que no cumple con sus compromisos. Bien, y luego ya ese fue, ok, se nos abrió el mercado americano, bien, ¿no? Pero al 2014, el 2015, ¿cuál es la situación? El Perú tiene 19 tratados de libre comercio. Bien, ¿qué más ha pasado desde 2011 a la fecha? La reforma de la gestión pública, la política de modernización de la gestión pública. Se ha priorizado el tema de la inclusión social. Hablábamos del desarrollo, sí, pero sin un énfasis en esa población que no estaba incluida, digamos, específicamente o priorizada. También está la reforma del servicio civil, el trabajo que viene haciendo Servir, ¿no? ¿Qué más había? La reforma de las Fuerzas Armadas, la reforma de salud, la reforma de seguridad, la reforma magisterial, la reforma para la inclusión social a nivel nacional y en el contexto internacional, la crisis mundial. Primero fue la de Estados Unidos y Europa, ¿no? Y ahora tenemos la crisis, digamos, por la desaceleración de China, ¿no? Que se nos caen nuestros precios internacionales, el precio del petróleo se cae, ¿bien? O sea, constantemente van cambiando la realidad y por lo mismo tenemos que actualizar nuestro plan, no podemos quedarnos en el tiempo. ¿Se acuerdan lo que les comentaba de Moquegua también, por ejemplo, ¿no? Basar su plan, la interoceánica y desarrollar el puerto. ¿Sabes qué? La interoceánica ya fue porque se va a priorizar la Transpacífico que sale para Paita. No, pero hay otras cosas, hay otras oportunidades, hay otras situaciones. Bien. Entonces, por eso es que ese plan que se aprueba en el año 2011 se actualiza. Los fines de la actualización. El Decreto Supremo 089 que dispone esa actualización permanente que debe hacerse del plan. Primero, afianzar el crecimiento, pero con inclusión y en democracia, ¿no? Ok, estábamos creciendo económicamente, sí, sigamos creciendo, pero tenemos en cuenta, ¿no?, prioritariamente a esta población que no ha sido incluida. Alinear la igualdad de derechos, oportunidades y metas sociales con los objetivos del milenio. Ahora será con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no?, que han sido ya aprobados en estos meses. Bien, alcanzar la concertación de diversos actores y niveles de gobierno, que es lo que estamos. Una cosa es, primero, priorizar el plan nacional como país y luego, ok, ahora ya como ministerios, como sectores, como niveles de gobierno, cómo articulamos y mejoramos los objetivos y estrategias del plan nacional. En el plan nacional se plantearon una serie de objetivos y estrategias nacionales como país, pero esos objetivos y estrategias nacionales, ¿cómo toman forma en cada región? Y de repente, al, digamos, llevar a la región, también tengamos que replantear ese objetivo nacional, esa estrategia nacional, ¿no? Porque no se trata que desde un plan nacional ya todo el mundo se alinee y todo el mundo hace lo que se dice, no. Se tiene que retroalimentar, es una alimentación de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Y lograr el reencuentro histórico con el Perú rural. Considerar en el plan nacional ya no solamente el Perú, sino también el Perú urbano, rural, el Perú de costa, sierra, selva. La Amazonía es el 60% del territorio nacional, ¿no? ¿Qué prioridad estamos dando a ese aspecto? Bien.
Y así, para esto hubo un análisis de cada uno de estos temas y luego cómo es que se abordó su inclusión. Por ejemplo, en el tema de la inclusión social, se incluyó la estrategia Incluir para Crecer, como una estrategia nacional que no estaba en la versión inicial. Incorporar el logro de los objetivos del milenio. Ahora estamos hablando ya de los objetivos de desarrollo sostenible, los ODS. Consultas para alcanzar la concertación entre los diversos actores y niveles de gobierno. Se realizó la consulta. A ver, estos planteamientos del Plan Nacional, ¿están de acuerdo, no están de acuerdo? ¿Los podemos mejorar? ¿Dónde los podemos mejorar? ¿No? Esta consulta se hizo con más de 450 expertos nacionales y del extranjero, consulta bioficial a los sectores, encuestas en línea, desayuno de trabajo con expertos, foros del futuro, encuestas, reuniones de trabajo también con los presidentes regionales y ahora gobernadores regionales, con los, alcaldes de las principales ciudades del país y así. Lograr el reencuentro histórico, analizar la situación actual bajo un enfoque de brechas. Cuando hablamos de las metas en el Plan Nacional, hablamos de la meta, de la línea base y la meta como país. Pero esa línea base, como esa meta, no llevan, llevan en sí, pero no se refleja las brechas que hay, ¿no? La brecha que hay entre sectores, entre regiones, y que es necesario resaltar porque no solamente se trata que el ingreso en el país sea mayor, sino que también las brechas entre los que más ganan y los que menos ganan se vayan reduciendo. Bien, son mejoras, en este proceso de actualización. Igual, en el Plan Nacional considera 6 ejes que había mucha, líneas cruzadas entre unos y otros ejes, a lo que aquí ya hemos hablado de ejes más definidos, ¿no? Con una mayor cobertura temática, un mayor análisis de cada uno de estos temas. Por ejemplo, en el tema ambiental hablábamos del desarrollo sostenible, la preservación de los recursos, ahora hablamos de un aprovechamiento sostenible de los recursos, ahora hablamos de una gestión del riesgo de desastre, en términos de economía hablamos de una economía sostenible y todo lo demás, ahora hablamos de un crecimiento verde, ¿no? Y así, o sea, ir mejorando el análisis de cada tema, porque como dijo también el alcalde, y es lo que decíamos, para poder ver qué es lo que vamos a hacer, primero tenemos que analizar la situación, ¿no? No se trata de impulsar lo que estamos haciendo, se trata de analizar para evaluar si lo estamos haciendo bien o no. La metodología, incluso, por ejemplo, cuando uno quiere hacer la evaluación de una gestión, si se llena de indicadores, son tantos indicadores que se hace difícil hacer el seguimiento de cómo va, ¿no? Entonces lo que hemos hecho es, de 91 indicadores que tiene la versión inicial, reducirla a 46. Bien, por ejemplo, en el tema ambiental veíamos indicadores como la calidad del aire, la calidad del agua, la calidad del suelo, emisión de recursos sólidos, etcétera, por ejemplo, y ahora no, ahora hablamos del índice de desempeño ambiental, que es un índice promedio, porque ¿qué hago mejorando la calidad del aire si me lleno de basura o de residuos sólidos? ¿No? ¿Qué hago mejorando el tratamiento de la basura si me lleno de, de residuos líquidos y no hago un saneamiento, un tratamiento de aguas? Bien, entonces se ha ido mejorando esto, cómo se hizo el proceso, ¿no? Diseñar una metodología, comunicar, difundir el plan, que todo el mundo lo conozca y ver en qué se pueda mejorar, identificar variables de impacto e importancia dentro del ámbito nacional, este es el tema de los indicadores, por ejemplo, y definir la visión del Perú al 2021 e identificar los objetivos específicos. Los ejes se mantienen. El Plan Nacional, desde un inicio, ha considerado 6 ejes. Uno primero que tiene que ver con los derechos humanos sin exclusión ni discriminación. Bien, es decir, los derechos humanos por encima de todo. Bien, y que todos los otros ejes deben contribuir a, pleno ejercicio de estos derechos. Y cuando hablamos de derechos humanos, la concepción de desarrollo dice que la persona humana tiene derecho a desarrollar todas sus capacidades. No debe tener ninguna limitante, ¿no? Ni condicionante para poder desarrollarlos.
El otro tema, el otro eje tiene que ver con el acceso a los servicios de calidad. Antes decíamos el acceso a los servicios, ¿no? De agua, desagüe, saneamiento, salud, etcétera. Ahora decimos no, que tienen que ser de calidad, no solamente acceder al servicio. El Estado democrático consolidado al servicio del ciudadano. Impulsar que el Estado está al servicio del ciudadano, que es la razón de ser de todos y cada uno de nosotros que trabajamos para el Estado, servir al ciudadano, ayudar a resolver sus problemas, no hacer una gestión para quedar bien y que nos pongan nuestra, ¿no?, carita feliz en la frente, que es lo mismo que nos den un diploma de buen comportamiento cuando la población sigue en lo mismo, ¿no? Rescatar eso, la razón de ser del Estado, la economía desarrollada, sostenible y diversificada, que no depender, digamos, de ciertos productos, como decíamos, primarios, los territorios con desarrollo humano integral y equitativo, y el desarrollo con crecimiento verde y competitivo y menos vulnerable en el tema ambiental. Bien, la idea es que estos 6 ejes abordan todos los ámbitos del quehacer de la persona, desde el pleno ejercicio de sus derechos, acceso a servicios de calidad, un Estado a su servicio, una infraestructura también que le permita comunicarse, articularse a otras poblaciones, una economía desarrollada sostenible y un ambiente con crecimiento verde, menos vulnerable y competitivo. Bueno, como decía, en cada uno de los ejes se definen los indicadores líderes. ¿En qué consiste el eje que hemos visto y cuál es el indicador? Cuando hablamos de los derechos humanos, el indicador es el índice de desarrollo humano, ¿no? Y el objetivo es mejorarlo hasta el 2021, pasar de 0.74 en el que estamos actualmente a 0.78. Bien, y todo lo que se tenga que hacer para lograr esta mejora en el índice de desarrollo humano. Valga recordar que en todos los índices, como hemos dicho, en esta versión ya actualizada del plan, uno de los objetivos es reducir las brechas. Como bien decía el que participó hace un momento, ¿no? Ajá, sí, hablamos de un índice de desarrollo humano, sí, ¿no? Pero hay madres gestantes que pasan por esta situación. Hay poblaciones que no tienen energía, que no tienen agua, que no tienen desagüe. Pero hay otras poblaciones que tienen de todo, y este es el promedio. El plan también plantea reducir esas brechas, ¿no? ¿Cómo hacerla? Hay una serie de propuestas, pero también de experiencias como que la que han visto, ¿no? Del 100% de las madres gestantes que atiendan sus partos de manera institucional, con asistencia médica especializada, con todas las condiciones, y reconociendo y rescatando también sus costumbres. ¿Bien? Igual que la electrificación y el agua, igual que el agua potable, todo eso. Es decir, en todos estos indicadores sabemos que hay esas brechas y que tienen que ser abordadas. El tema de oportunidad de los servicios de calidad, el índice de pobreza multidimensional, que no solamente es los ingresos, sino también el acceso a los servicios de calidad. En cuanto a economía, ¿no?, el índice es el ingreso per cápita, el PBI per cápita. Mejorar, ir creciendo todavía, ¿no? Decíamos que al 2030 todavía tenemos para crecer, y en este periodo mantener esa tasa de crecimiento, ¿no? En el eje 5, igualmente, hablamos de desarrollo territorial e infraestructura productiva, y el indicador es qué porcentaje del valor agregado es generado en las regiones. Bien, porque ahí, a partir de ahí veremos si es que las regiones tienen o no las condiciones para desarrollarse. Y para eso se tendrá que desarrollar la infraestructura productiva y de servicios a nivel nacional, porque Lima, como también dice, Lima ya casi lo tiene todo, pero es en el país donde está, en el resto del país donde está el mayor déficit. Y la generación de riqueza se mide a través del valor agregado, ¿no? Y todo lo que ello implique. Entonces, a nivel de porcentaje del valor agregado se plantea el incremento de esa proporción. Bien, ha habido un periodo de crecimiento en los años anteriores, en los últimos años se ha estancado. El asunto es retomar esos niveles. Y finalmente, en el tema ambiental, decíamos que, o sea, habían varios indicadores y ahora estamos tomando como indicador el índice de desempeño ambiental, el EPI, que es en inglés
y que es un indicador internacionalmente reconocido, ¿no?, por sus exigencias. Y acá es un promedio de cómo estamos en calidad del agua, calidad del suelo, ¿no?, y todos los otros temas que tengan que ver con el ambiente. La visión se mantiene, porque era una visión ya establecida al 2021, y se plantea un reto a lograr al 2021 también. Cuando hablamos de planeamiento, hablamos de un plan en 3 tiempos, o sea, un plan al 2021. Sabemos que al 2021 ya nos quedan, ¿cuánto? 5 años, pero tenemos que ir mirando siempre más allá, al 2030, segundo tiempo, y al 2050. Los países desarrollados son tan conscientes de su desarrollo que desde hace ya como 5 años que vienen formulando sus planes al año 2100. Así de sencillo. Mucho antes lo habían hecho al 2050, porque desde ya tienen que ir preveyendo todo lo que es su desarrollo tecnológico, porque sabemos que cuando se desarrolla una innovación tecnológica, hasta que se masifica y se ven los resultados, ¿no? Y como decían bien por ahí, ¿cuánto están invirtiendo ellos en investigación y desarrollo? Hay una visión nacional, bien, y hasta aquí esta parte de la actualización del plan, que es nuestro marco para poder formular, digamos, nuestros planes actuales.